El tema que me toca a mí abordar es en relación a las terapias biológicas regenerativas en las lesiones deportivas, tratando de hacer una puesta a punto de lo que dice un poco la evidencia científica y nuestra experiencia también al día de hoy. El término ortobiológico o ortobiología hoy abarca un sinnúmero de posibilidades de tratamientos biológicos regenerativos, en el cual tenemos las stem cells, distintas preparaciones derivadas de sangre, con los distintos tipos de plasma ricos, los factores de crecimiento, los bone graft y viscosuplementación, scaffolds, hay una sin gama de cosas para hablar que trataremos de hacer un abordaje y algunos tips en estos 15 minutos que me han permitido hablar con ustedes. Por lo tanto, me voy a referir básicamente a las terapias biológicas del plasma rico en plaquetas y a las mesénquimas stem cells, por qué y cómo usarlas en lesiones deportivas. Plasma rico en plaquetas, todos ustedes lo conocen hace muchos años, hay muchas publicaciones en PubMed a la fecha de hoy. Si uno comparara en relación al ligamento cruzado anterior, que tiene 22.324 artículos, tal vez una de las patologías que más encontramos en el buscador PubMed, el plasma rico en plaquetas tiene la no despreciable cifra de 12.000, por lo tanto hay un sinnúmero de publicaciones que uno puede encontrar aquí. Y este plasma rico, en el cual son un montón de factores bioactivos que son segregados a partir de estas plaquetas que se rompen, nos representan un problema, que no son todos iguales los plasmas ricos en plaquetas, ya que, por ejemplo, hay hoy en el mercado unos aproximadamente 50 sistemas de centrifugación distintos, con distintas marcas, algunos de métodos de procesamiento abiertos y otros cerrados, lo cual, a pesar de tener una gran cantidad de papers publicados, a veces son difíciles, de acuerdo a estas variables, de poder tener un consenso en el uso y en las indicaciones. Por lo tanto, en este review, Systematic Review, del Journal of Bone Surgery, fíjense que no hay un consenso en relación a las indicaciones, al procesamiento, a las aplicaciones, al número de centrifugados, a los RPMs, tiempo de centrifugación y sobre todo al reporte de la composición final del plasma rico en plaquetas. Y a nivel de la clasificación de los sistemas de procesamiento del plasma rico en plaquetas, que es un paper trabajaron tres grupos americanos, la Cleveland Clinic, el For Special Surgery y la Mayo Clinic, donde nos muestran que del año 2002 al 2019 hay reportadas 5 clasificaciones que son distintas, que tienen distintos tipos de abordaje, y en donde probablemente la que más se usa es la clasificación de Pau, la que nos permite ver que la mayoría de los trabajos y las indicaciones son con plasma ricos elevados a la 3 o a la 4 de su línea basal, o sea, X3, X4, donde el método de activación, que sería la A, en algunos casos se activan y en otros no, y en donde la presencia de los glóbulos blancos, la mayoría reportan no presencia de neutrófilos porque son proinflamatorios, a diferencia de las otras series de glóbulos blancos que, por ejemplo, en tendinopatías se están empezando a ver algunos reportes. Por lo tanto, estas estirpes celulares importan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos están reportados que en su gran mayoría contaminan el plasma rico en plaquetas. No está muy claro el papel de los glóbulos rojos si son contaminantes, sin embargo, se sabe, hay estudios que reportan que la presencia de abundantes glóbulos rojos en el plasma rico en plaquetas podrían tener un efecto nocivo en la rodilla, como por ejemplo tiene la patología de la hemofilia y su afectación articular. Esa presencia de leucocitos en el plasma rico, que son responsables de la autodestrucción del tejido, ya que contienen las metaloproteasas y producen citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, en su gran mayoría, los plasmas ricos que están reportados con buenos beneficios y que nosotros usamos son libres de leucocitos. Sin embargo, estamos haciendo algunas experiencias, al igual que la aparición de bibliografía, en algunas tendinopatías, el uso de plasma rico
con leucocitos para poder producir un proceso inflamatorio en ese tendón que tiene un proceso degenerativo crónico. Hay otras variables también que nos llevan a la dificultad de poder evaluar la eficacia de los plasmas ricos de acuerdo a los procesos de centrifugación, y también a las variables que dependen del ser humano. Por ejemplo, el sexo no es lo mismo tal vez el hombre que la mujer en la composición de ese plasma rico en plaqueta, el cual a la vez varía diariamente, ya que el recuento plaquetario varía incluso durante el día si uno saca la extracción a la mañana y a la tarde. También de la edad, seguramente la calidad de las células nuestras, que son las que nos van a permitir ese aporte biológico, no es lo mismo un chico adolescente que una persona de 70 años, seguramente va a haber menor poder regenerativo. Y también otro factor es el Body Mass Index, donde sabemos que personas con obesidad, por ejemplo, cursan con un proceso inflamatorio crónico, lo cual va a diferir también en las células obtenidas. Por lo tanto, en España el plasma rico es autorizado como una terapia de administración de un fármaco biológico, y en donde tiene aplicación en los distintos tejidos que se van a afectar por las lesiones, ya sea un tendón, cartílago, músculo, nervios, y yo le agregaría también ligamentos. Ya en el 2013, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, en sus recomendaciones basadas en la evidencia del tratamiento, hacían sus primeras conclusiones de que, aunque el plasma rico tenía un beneficio teórico en la cicatrización de los diferentes tejidos, la literatura que estaba basada en la evidencia sugiere que el éxito va a depender de un método de preparación y composición del PRP, como les mostré anteriormente, de la condición médica del paciente, de los factores individuales que también les mostré anteriormente, la localización anatómica y el tejido que vamos a tratar. Por lo tanto, estudios recientes han informado resultados con una gran variedad de resultados, y un estudio clínico riguroso está obligado a tratar de formular un algoritmo eficaz para el uso de plasma rico en plaquetas. En el 2016, en un webinar también de la AOS, fíjense qué interesante, sobre 8.200 artículos en PubMed sobre si el plasma rico funcionaba o no. El 50% de los autores encontraron significativas diferencias en su uso, y el otro 50% no encontró diferencias usando el plasma rico en los tratamientos. Y a nivel de trabajos de evidencia nivel 1, que avalen el uso del plasma rico en plaquetas, se encontró en la epicondilitis lateral de codo, en la tendinopatía patelar, en la osteoartritis, pero a nivel sintomático, y en la regeneración de la lesión muscular con un signo de pregunta. Nuestra experiencia con terapias biológicas en nuestro servicio, en el Sanatorio Mapasi de Rosario, comienza en el año 2005, donde el uso de factores de crecimiento como coadyuvante en el tratamiento de pseudoartrosis de huesos largos, donde hicimos una presentación de 11 casos en el Congreso de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, y en donde encontramos una consolidación a los 5 meses del 100% de los casos. Tenemos una unidad de terapias biológicas y tratando de tener un registro institucional en el uso del plasma rico plaquetas, en nuestro equipo que a la vez es multidisciplinario, y tratando de optimizar ese uso de terapias biológicas, tratando también de llevar registros, en este caso clínicos, con antecedentes, protocolos de aplicación, rehabilitación, consentimientos informados, tratando de dar una normativa y tratar de tener datos un poco más objetivos en el tipo de plasma que estamos usando en nuestros pacientes y los resultados. Nuestra experiencia en las lesiones musculares, que inicia en el 2010, a partir de nuestra visita y aprender de esto del doctor Ramón Cugat, posteriormente con Miquel Sánchez, hasta la fecha son 10 años, nos ha llevado a usarlos en lesiones musculares agudas grado 2-3, siempre en deportistas profesionales o deportistas de alto rendimiento, siempre en las primeras 24 o 48 horas, bajo guía ecográfica, sin anestésico local, aspirando el hematoma, usando un promedio volumen de 4 milímetros, sin presencia de glóbulos blancos en nuestro plasma rico,
y con controles ecográficos evolutivos. Esto nos ha permitido, en relación a los tiempos de retorno, una reducción en aproximadamente el 30% en el tiempo, el return to play, siempre bajo guía ecográfica los procedimientos. Sin embargo, si uno ve las distintas publicaciones de distintos autores, van a ver como Bubnov está a favor, Hamid también, Reunrich en contra, Rossi a favor, o sea, le he puesto algunos trabajos que la mitad está a favor y la mitad está, desaconseja el uso de plasma rico en lesiones musculares, pero lo que hemos visto que los que lo desaconsejan, el tiempo de aplicación ha sido a partir de los 7 días con poca terapia kinésica. Por lo tanto, dentro de las variables en el tratamiento de las lesiones musculares con plasma rico en plaquetas, tenemos las propias del producto, el tipo de lesión, como se refirió el doctor Villalón, por ejemplo, y las técnicas y la rehabilitación, vemos que el tiempo de aplicación y el protocolo de rehabilitación en estos trabajos ha sido la variable que ha determinado una mala experiencia en el uso del plasma rico y desaconsejarlo. ¿Cuál sería el momento ideal para aplicar este plasma rico? Sin dudas que va a ser en las primeras 24 horas, máximo 48 horas, y el efecto del plasma sobre plasma rico en plaquetas sobre las lesiones musculares sería tratar de producir en esa cascada de reparación, ese periodo inicial inflamatorio, transformarlo en una respuesta suprafisiológica inicial y activar el proceso de reparación más rápido. Sin embargo, un poco lo que hoy se está viendo es que no sabemos si estamos acelerando el proceso de inflamación y de regeneración para llevar a la cura de este tejido, o si en realidad lo que estamos haciendo es adelantar el proceso de fibrosis de esa lesión muscular al tratarla con plasma rico en plaquetas. Este es un trabajo de Scott Rubio donde nos muestra si el uso de plasma rico en plaquetas en lesiones musculares game over o time out, lo seguimos usando o no, y reporta beneficios potenciales, pero también efectos adversos, y esos efectos adversos son a partir de la presencia del tumoral growth factor beta 1, que es considerado el principal responsable de la formación de la fibrosis, ya que activa y estimula esa proliferación de fibroblastos, y alerta ya en el año 2004 sobre el efecto negativo de los factores de crecimiento plaquetarios en el músculo. Y en el 2013, sobre el mismo trabajo, Freddy Fu y colaboradores, en un estudio en ratas en dos grupos, un grupo A, plasma rico en plaquetas, y el B, plasma rico en plaquetas, con el agregado del losartán vía oral a partir del tercer día, demostró en ratas que ese losartán bloquea este receptor del tumoral growth factor beta 1, y de esa manera este grupo B tendría menos fibrosis con mayor regeneración a partir de un aumento en la presencia del factor de crecimiento vascular, endotelial vascular, y una disminución del tumoral growth factor beta 1, que es el que acelera la fibrosis. Por lo tanto, se han presentado trabajos a posteriores donde aconsejan el uso de antifibróticos como el uso de losartán por vía oral, 10 miligramos kilo día, para disminuir la presencia de fibrosis en nuestras reparaciones musculares. Por lo tanto, cuando uno tiene estas lesiones musculares, siempre lo que más miedo nos deja es que el tratamiento nos deje una fibrosis que puede ser una causa de recidiva de la lesión muscular, como dijo el doctor Villalón, la presencia de una lesión previa es el factor predisponente no modificable más importante, y si encima tenemos con una fibrosis importante, hipertrófica, esto puede empeorar algunas cosas. Por lo tanto, a partir de esto, trabajos como el de Jason Drago, donde estimula el uso del plasma pobre en plaquetas, o sea, la fracción 1, ¿por qué? Porque tendría el estímulo suficiente para estimular la regeneración muscular, disminuyendo de esa manera el estímulo de los fibroblastos y dejar la cicatriz secular posterior. Nosotros actualmente hemos cambiado nuestra indicación, seguimos usando en deportes de alto rendimiento, pero ya en lesiones musculares bien determinadas, que son aquellas lesiones que afectan, según la clasificación de Pollock, las que tienen afectación del tendón, principalmente lesiones del tendón central del recto anterior o tendones del tendón de los isquiosurales.
como mostró bien el doctor Villalón, haciendo previamente una correcta selección de la lesión, ya que hoy en día es importante saber el rol de la matriz extracelular y el grado de afectación de esa matriz extracelular, y básicamente la afectación o no de tejido conectivo, tendinoso, cuando hay una afectación muscular. Esa sería hoy nuestra principal indicación. Me pareció interesante este artículo donde los que estamos en el fútbol profesional, este es un artículo del 2020 actual del doctor James Bradley, que es el presidente de la Academia de la AOSM, la Academia Americana de Sport Medicine, con un reporte de la NFL, el fútbol americano, de 108 jugadores, a 30 se usó con plasma rico y 39 no, y fíjense la diferencia sobre todo en la presencia de los juegos, 1.3 y 2.9, o sea, en realidad hay un juego y medio en relación a los que usan y a los que no usan plasma rico en plaquetas, que se traduce aproximadamente tal vez en una semana. Y en eso hay factores económicos en el cual Bradley recomienda que en los que estamos probablemente en el juego, en las competencias profesionales, donde hay factores económicos, y una semana podría justificar el uso de plasma rico en plaquetas para poder adelantar la presencia de un jugador y la disponibilidad para estar en un partido, lo cual, al no estar en ese partido, obviamente la franquicia tiene un perjuicio también económico, como mostró el doctor Villalón anteriormente, en la repercusión económica que también tiene este tipo de lesiones. Por lo tanto, me parece interesante para el fútbol profesional o los deportes profesionales el factor también a tener en cuenta. Sin embargo, creo que el uso de las terapias biológicas en lesiones musculares es un adyuvante que bien seleccionada la lesión y en deportistas profesionales podríamos llegar a utilizarla, pero la base es el proceso de rehabilitación con sus distintas etapas que todos bien conocemos, y el manejo clínico y de retorno al campo, siguiendo distintos tipos de protocolos, como por ejemplo a nosotros nos gusta un poco el de Mendicuccia, que nos parece interesante. En relación a la tendinopatía, ustedes saben que hay un montón de opciones de tratamiento, desde analgésicos, protocolos excéntricos, tecarterapias, ciliacs y terapias biológicas, donde la idea es tratar de manejar esa tendinopatía, sobre todo en los deportistas que están en competencia y de alto rendimiento, tratando de emplear estrategias para que ellos puedan competir sin dolor y que puedan mantener su performance deportiva. Sin embargo, antes de elegir una terapia biológica en una tendinopatía, yo creo que es muy importante conocer que hay otros factores que debemos saber, que hay que evaluarlos clínicamente, como son las malas alineaciones, hay un pie pronado o hipopronado, un genuvaro, un genuvalgo, dismetría de miembros inferiores, porque, por ejemplo, si vamos en una tendinopatía de Aquiles a implementar una terapia biológica, pero no tenemos un pie neutro, tiene un pie que está supinado o pronado excesivamente, ese factor mecánico, por más que le demos el aporte biológico, no sería una buena indicación si no corregimos el factor mecánico. O sea, no vamos a curar a ese paciente simplemente con una terapia biológica, y en donde el tendón sin estrés de carga nos lleva a una disminución también de la celularidad de los tenocitos por apoptosis, por lo tanto debemos nunca descargar una tendinopatía y también dar el estímulo de carga necesario para modular ese proceso de reparación o rehabilitación tendinosa. Otro factor a tener en cuenta son si ese paciente es diabético, si es un obeso porque tiene enfermedad crónica, si es un hipotiroidismo porque altera la homeostasis del tendón, si toma estrógenos como las mujeres con anticonceptivos, el uso de fármacos como las quinolonas que producen tendinopatía a su uso, o los factores también genéticos. Y también saber que el 34% de los tendones que tienen histopatología de tendinosis muchas veces son asintomáticos, porque hay otros procesos de origen central o periféricos que justifican el dolor o no, con presencia o sin presencia de tendinosis. Por lo tanto, no solo la imagen es importante, sino que conocer que los mecanismos de dolor del tendón muchas veces son por aumento de receptores proprioceptivos o nociceptivos, ya sea a nivel central o periférico.
Les conté de los factores genéticos que también hay que tener en cuenta. Hoy se sabe que se han identificado distintos factores genéticos con mayor predisposición. Sin embargo, atletas como ustedes ven Usain Bolt, donde ustedes ven que si uno ve la morfología de su pie, difícil de pensar de que con ese pie él sería el deportista más rápido del mundo en 100 metros, sin embargo lo ves. Entonces, todos estos son factores a tener en cuenta, no son todos determinantes, una combinación multifactorial, sabiendo que, ojo, que la combinación de altas cargas, el high load, más factores predisponentes genéticos, como lo mostré anteriormente, más alteraciones biomecánicas, podrían llevar a patologías como la tendinopatía, según Maliaras o Cook, que son autores que están con muchos trabajos científicos publicados en esta patología. En la medicina basada en evidencia y los grados de recomendación nos permiten determinar que en tendones tiene una buena recomendación para epicondilopatías, con evidencias de estudios científicos que avalan su uso, en un grado menor, en un grado B, en tendinopatía rotuliana, y ya no tan buenos resultados cuando la tendinopatía es en Aquiles y fasciopatía plantar, donde prácticamente no lo indicamos. Yo creo que, obviamente, a partir de los trabajos del año 98 de Hackett Alfredson, donde habla de su protocolo de trabajos de fortalecimientos excéntricos para el tratamiento de la tendinopatía, a partir de eso se desencadenan una serie de estudios, y donde sabemos que los ejercicios, y sobre todo los ejercicios terapéuticos, es la llave y la clave para poder, de tratamiento para una tendinopatía, ya que produce cambios en el colágeno tipo 1 y ese turnover permanente que tiene el tejido de colágeno del tendón, con distintos protocolos, mediante ejercicios isométricos que sabemos que disminuyen el dolor, y posteriormente en la fase de ejercicios excéntricos, todo agrupado sobre todo en un control y una gestión de la carga en la tendinopatía, lo cual yo creo que es clave. Por lo tanto, tanto el control de la carga como el manejo de los protocolos de ejercicios terapéuticos es lo primordial, y probablemente el agregado o el uso de la indicación de una terapia biológica en la tendinopatía va a depender de los factores anteriormente mencionados. Para dejar también como un ítem a tener actualmente presente algunos trabajos de plasma rico en plaquetas intraóseo, como tuve la experiencia de compartirlo con Miquel Sánchez, a partir del fenómeno crosstalk, donde todo lo que uno aplica en el hueso subcondral, en este caso plasma rico en plaquetas, tiene una comunicación con el cartílago, y eso nos llevó a usarlo en algunos casos, siguiendo un poco su escuela también, en las entesopatías tanto rotulianas como Aquiles, con el uso del plasma rico, ya sea a nivel del tendón, como en el hueso subcondral, a nivel de la antesis, la unión hueso-tendón. Que eso se hace en quirófano ambulatorio, bajo sedación, con un trocar especial, usando el uso de ecógrafo para la parte tendinosa y fluoroscopio para la parte subcondral. Este es un ejemplo de entesopatía de Aquiles, un ejemplo de entesopatía rotuliana. Y también dejarles unos nuevos conceptos que hace 2 años, a partir de un sonosurgery, esa cirugía asistida con ecografía, con la experiencia del grupo de CETRAD, de Traumatología Española, donde pudimos asistir y estar con Hackett Alfredson, quien nos mostró el tratamiento de la tendinopatía rotuliana, en donde mediante el uso de una artroscopía y asistencia ecográfica se puede hacer una resección de la grasa de Hoffa por vía artroscópica, controlando por vía ecográfica nunca exceder y lastimar al tendón en su cara profunda, y esa resección de la grasa de Hoffa contiene a los receptores nociceptivos y a vasos de neoformación, los cuales penetran de la grasa de Hoffa a la cara profunda del tendón, y según la teoría de Hackett Alfredson serían los responsables del dolor de las tendinopatías. Por lo tanto, una escuela y una teoría distinta a la que les mostré anteriormente. También hay abordajes biológicos para distintos tipos de lesiones, como mencionarles en lesiones meniscales, donde hay trabajos como la PRAT, que muestra que la sutura meniscal más bioaumentación mediante inyección de BMAC concentrado en médula óseo y plasma rico en plaquetas en lesiones radiales del cuerpo del menisco interno, logrando una cicatrización completa, incluida hasta lesiones en la zona blanca a los 6 meses,
o los nuevos abordajes biológicos que empiezan a aparecer en la literatura, en las lesiones del ligamento cruzado anterior, mediante el uso de factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, o células madres, o andamiajes biológicos, o reparaciones primarias aumentadas, sobre todo en lesiones parciales del ligamento cruzado anterior, lo que se encuentran hoy en expansión, intentando regenerar y mejorar la cicatrización de ese ligamento cruzado anterior nativo, como se ha publicado en trabajos de Alberto Gobi, con la aumentación en lesiones del ligamento cruzado anterior parcial, o Ramón Cugat, o Cris Centeno, donde el uso de BIMAC bajo fluoroscopía también en lesiones del ligamento cruzado anterior. En relación al cartílago, el uso de terapias biológicas en cartílago siempre debemos previamente, como les dije anteriormente en tendón, en este caso en cartílago, evaluar si es una buena opción, pero previamente evaluar estabilidad ligamentaria, la alineación, si hay algún deseje, el estado meniscal y sobre todo el estado del hueso subcondral, que cada vez adquiere mayor relevancia, y donde el plasma rico en plaquetas, hay trabajos como el de Sakata del 2015 que dice que el plasma estimula las células de la capa condral superficial, lo que explica el efecto beneficioso, tanto biológico como mecánico, en las lesiones de cartílago. Y distintos trabajos en relación al plasma rico y cartílago, en donde todos muestran que asociado a microfracturas y plasma rico, presentan una mejor recuperación funcional en los scores funcionales y resolución del dolor inicialmente, aunque sin diferencias significativas luego de los 2 años. Empiezan a decaer esos scores a medida que pasa el tiempo. Y trabajos que muestran la sinergia y el coadyuvante con mejores resultados en el uso de interarticular en lesiones de cartílago en rodilla degenerativas, del plasma rico en plaquetas, junto al ácido hialurónico por la sinergia entre ambos. Por lo tanto, en cartílagos, si uno encuentra 30 estudios, de los cuales 14 son ensayos clínicos randomizados, 12 con tratamientos conservadores, en donde el plasma rico encuentra mejores resultados si lo comparan con placebo versus solución salina, que sería proloterapia, versus ozono, versus corticoide y versus ácido hialurónico. Por lo tanto, en la área de la medicina regenerativa, donde tenemos que hablar de las stem cells, primero definirlas como células que son capaces de diferenciarse a células del linaje, descritas por Arnold Kaplan, donde esas siglas de MSC, que eran Mesenchymal Stem Cells, hoy Kaplan ha cambiado ese concepto y las nombra como Medicinal Signaling Cells. Por lo tanto, hoy son consideradas células de señalización muscular para la reparación. La fuente de obtención pueden ser a nivel de la médula ósea, de la grasa o de la sangre periférica. A nivel de los aspectos legales está permitido, ya que se los considera, según la FDA de Estados Unidos, cumple los criterios de mínima manipulación, por lo tanto se pueden usar. Sin embargo, como esta editorial del Journal of Bone Surgery, donde se alarma el que lo escribe, porque yendo al aeropuerto de Chicago encuentra saca una foto a este cartel en donde se está promocionando: si usted tiene dolor, hágase una terapia de stem cells, por lo tanto alertando sobre el uso indiscriminado del mismo. Y en Estados Unidos hoy en día se han cerrado varias clínicas en relación al uso indiscriminado de este tipo de terapia sin seguir las regulaciones correspondientes y las indicaciones correspondientes. También haciendo un systematic review sobre el uso del bone marrow, de aspiración de médula ósea, fíjense qué interesante que ningún trabajo reportó todos los ítems del procesamiento, y donde solamente el 30% reportó la composición final que tiene ese BIMAC que nosotros obtenemos del paciente. Por lo tanto, pocos datos y variables en el uso del bone marrow. Scott Raudio nos muestra que es importante diferenciar lo que es el concentrado de médula ósea de los llamados células madres, ya que 1 de cada 10.000 a 20.000 células de esa médula ósea aspirada es una célula madre. Fíjense que representa el 0.05% a 0.01%, muy bajo. Por tanto, hay que diferenciar lo que son células madres de lo que es concentrado de la médula ósea, porque también hay mucha confusión
en el uso de la terminología. La expansión celular es un procedimiento a futuro, yo creo que sí, seguramente hay algunas cuestiones de legislación, en algunos lugares no se permite hacer cultivos y expansiones celulares, en otra la legislación es un poco ambigua, no está totalmente determinado, ni prohibido ni aceptado, y seguramente poder hacer la obtención de una célula y poder expandirla y cultivarla, seguramente es el futuro. Estos concentrados van a depender con distintas características, si es un concentrado de médula ósea, que es un BMAC, o si es la fracción vascular del tejido adiposo, que generalmente se obtiene mediante una pequeña mini lipoaspiración de tejido graso en la pared abdominal. Hay que conocer la anatomía del hueso ilíaco para poder hacer la extracción del BMAC, el cual se hace con una aguja Hamgidi, se aspira 10 mililitros, obteniendo 60 mililitros de médula ósea aspirada. Este sería el procedimiento, la cortesía del doctor Alberto Gobi, para luego poder hacer la técnica de centrifugado y el aspirado del Buffy Coat, que es la capa donde van a estar todas estas células concentradas. Y este bone marrow, lo interesante es que, como este trabajo que muestra de Lisa Fortier, nos muestra de que el BMAC tiene un antagonista para el receptor de la interleucina 1, el cual es muy importante, ya que este aumento significativo, sumado a la alta concentración de este antagonista y del tumor de growth factor beta, es considerado una opción de tratamiento muy importante para este tipo de patologías. Distintos estudios que muestran el Systematic Review sobre el uso de concentrado de médula ósea, todos muestran significativa en los síntomas y en los scores, simplemente para mostrarle que hay evidencia, hay Systematic Review. Y las lesiones de cartílago, propiamente dichas, siguiendo los algoritmos de tratamiento según la dimensión de esas lesiones osteocondriales, mayor o menor a 2 centímetros. Hoy en día ha ido evolucionando sobre el tema de pasar de un ASI a un MASI, que son membranas de colágeno, a un ICC, que se hace en Madrid, una técnica avalada por la FDA del doctor Guillén García, y al uso de los andamios, como el uso del Cartifón, que es una malla de cartílago hialino, o el uso de la AMIC, que es una membrana de colágeno, que se puede usar en las distintas microfracturas, y todo esto permite que estos andamiajes asociados a microfracturas, se llaman microfracturas aumentadas, tendrían una mejor tasa de resolución clínica en relación a las microfracturas en formas aisladas. Y a nivel de cartílago, en todos esos estudios comparativos, independientemente del origen de donde obtenemos las mesénquimas stem cells, ya sea grasa o sangre periférica o cresta ilíaca, demuestran una mejora en los scores funcionales, en el dolor, en la calidad de la reparación del tejido articular, tanto a nivel histológico como en resonancia magnética. Sin embargo, fíjense, es interesante el Journal of Bone Surgery, los distintos autores han mostrado que todavía no hay un consenso en lo que refiere a lo que llama dosis, que es el sitio donante, el origen del tejido, el método de separación, las características exhibidas por el método obtenido y los distintos sitios de aplicación intraarticular, intramuscular. Por lo tanto, se está tratando de dar forma a todos estos procedimientos celulares, como también la AOS ha sacado sus consensos de recomendaciones para el buen uso de estas terapias biológicas y no mal indicarlas y sobreindicarlas, sobre todo en patologías que hoy no tienen una aprobación y una evidencia científica necesaria. En esto está hoy en día esta nueva asociación que se ha formado, que es la Biologic Association, en la cual se han sumado la Sociedad Americana de Artroscopía, la Americana de Sport Medicine, la ICRS, que es la que estudia cartílago, y demás, y todas agrupadas en esta asociación tratando de buscar consensos y métodos para poder estandarizar los protocolos de tratamientos, indicaciones, y poder objetivar lo que estamos realmente haciendo con estas terapias celulares en nuestras indicaciones médicas. Para finalizar, si debiéramos indicar cuál es la terapia biológica ideal para tratar a nuestros pacientes en Sport Medicine, sin duda que la respuesta es la medicina basada en la evidencia, en donde hay distintos
papers y también libros como este de Isakos, donde es el Bioorthopedics, con estos autores americanos y europeos, en donde los invito en un futuro muy próximo a poder ver la traducción hecha al español en Bioortopedia, que lo hicimos junto al doctor Jorge Chala, Ignacio Dalo y el doctor Santa Coloma. Entre los 4 hemos podido lograr esto y estamos a la espera de poder publicarlo con Isakos. O distintos cursos, como este curso de español de ortobiología, el primer Congreso Internacional de Medicina Regenerativa con la mayoría de los expertos, y 40, si mal no recuerdo. Por lo tanto, esto es algo que ha llegado para quedarse, la terapia biológica, pero todavía falta poder instrumentar un poco más su uso y poder estandarizarlo. Sin más los dejo, agradezco la invitación al doctor Manuel Díaz de León, y los invito en nombre de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte a que entren a nuestra página, se hagan socio y puedan también participar de nuestro curso de formación anual que tenemos, donde compartimos mucho también de todo esto que yo les he hablado. Así que muchas gracias.